Hola YouTube, soy Alex Barrios, ahora vengo con un tema totalmente nuevo, algo totalmente no esperado, la gran guerra entre Sony y Nintendo, y hoy solo la haré yo. Oye, ¿por qué no me presentaste a mí? Recuerda, yo también soy parte del video, y no me iré, y por cierto tú no eres la estrella. Ok, participarás, respétame, empezaremos por la evolución de Nintendo, luego la de Sony la guerra, y termino XD, estará dividido en partes de 3 a 5, bueno, empecemos por... Game Boy es una serie de videoconsolas portátiles alimentadas con pilas a excepción del modelo SP y Micro y comercializadas por Nintendo. Es uno de los sistemas más vendidos hasta la fecha, comenzó como un modelo de consola parcialmente experimental, y en su primer año vendió relativamente poco. La Mega Drive de Sega, por ejemplo, vendió 2 millones de consolas su primer año en el mercado, alrededor de los 4 millones de unidades en todo el mundo. Game Boy Pocket, este modelo es una modificación a la Game Boy clásica en blanco y negro. Las dos diferencias de esta consola respecto a la anterior es su tamaño y el puerto. Posteriormente también uno Game Boy Pocket Color. En 1996, Nintendo lanzó el Game Boy Pocket, una pequeña y ligera unidad que requería menos pilas. Tenía el espacio para 2 pilas AA, que proveían de 10 horas continuas de juego. El Game Boy Pocket tenía un pequeño puerto Link, este requería un adaptador para linkear con el viejo modelo de Game Boy. El puerto fue diseñado para usar en todos los modelos anteriores al modelo Game Boy Micro. La Game Boy Light es una videoconsola portátil que salió a la venta únicamente en Japón durante 1997. Es aproximadamente del mismo tamaño que la del Game Boy Pocket y tiene una luz de fondo para condiciones de poca luz. Utiliza 2 pilas AA, que le dan aproximadamente 20 horas de autonomía con la luz apagada y 12 cuando está encendida. La Game Boy Light es la más rara de la saga Game Boy, pudiéndose comprar casi únicamente por importación desde Japón durante 1997. Era la única consola de Nintendo producida con pantalla iluminada hasta la salida de la Game Boy Advance SP en 2003. Game Boy Color es una videoconsola portátil de la quinta generación de la familia de sistemas de videojuegos de Nintendo Game Boy. Fue lanzada al mercado en Japón el 23 de octubre de 1998. Una particularidad de esta consola, es ser la primera compatible con su antecesora, así que los antiguos juegos de la Game Boy clásica pueden correr en esta nueva Game Boy e incluirles color de un modo similar al Super Game Boy. Era inferior de todas formas a sus contemporáneos como Neo Geo Pocket o WonderSwan e incluso consolas antiguas como Atari Lynx, como mucho su capacidad técnica podría ser similar a la de la Sega Game Gear. Bueno, de la Game Boy Advance no conseguí tanta información hoy, por cierto falta historia también. Bueno, lo que conseguí de la Game Boy Advance aquí va. Game Boy Advance es una popular consola de videojuegos de la compañía Nintendo, fabricada desde marzo de 2001 hasta 2008. Como dije, no encontré tanta información, ahora pasemos a la siguiente. Game Boy Advance SP, frecuentemente abreviado como GBASP, es una consola de videojuegos portátil fabricada por Nintendo y lanzada al mercado en marzo de 2003. Básicamente es un rediseño de la Game Boy Advance, ya que su rendimiento es idéntico, al igual que su compatibilidad. El significado de las siglas SP significa Special Project, ya que el nombre promete una gran lista de innovaciones para esta consola. La Nintendo DS es una videoconsola portátil de la multinacional de origen japonés, Nintendo, para videojuegos y multimedia. Game Boy Micro es una videoconsola portátil desarrollada y fabricada por Nintendo. Game Boy Micro es el segundo rediseño de la Game Boy Advance, siendo la primera la Game Boy Advance SP,
con nuevas características añadidas en la versión japonesa para hacerle compatible con la primera versión del Nintendo DS. Es más pequeña y liviana, lo cual la hace más agradable para el consumidor. Nintendo DS Lite es una videoconsola portátil desarrollada por Nintendo para suceder a la Nintendo DS. En la actualidad compite con la PlayStation Portable de Sony. Nintendo DSi es una videoconsola portátil fabricada por Nintendo. Una revisión del modelo Nintendo DS fue anunciada en una conferencia previa al Tokyo Game Show el 2 de octubre de 2008. Salió al mercado japonés el 1 de noviembre de 2008. En Australia salió el 2 de abril de 2009, en Europa el 3 de abril de 2009 y en Estados Unidos el 4 de abril de 2009. En Latinoamérica el 13 de mayo de 2009. Bueno amigos, solo me dio tiempo de presentar las portátiles de Nintendo. En el siguiente presentaré las consolas de Nintendo, en el siguiente después del siguiente presentaré las portátiles de Sony, en el siguiente presentaré las consolas de Sony, en el siguiente presentaré la historia, luego la guerra y termino. Gracias a Dios.